En 1888 fue descubierto uno de los fósiles que más desconcertó a los paleontólogos de aquel tiempo, trayendo consigo mucha polémica. Muchos paleontólogos dijeron que se trataba de una mala reconstrucción, asegurando que eran piezas fósiles de distintos animales y especies. La cabeza, atribuida a un Allosaurus, un cuerpo, el cual sería del Stegosaurus, una cola de cocodrilo, garras delanteras de un Megalosaurus y unas piernas correspondientes nuevamente al Allosaurus, finalmente invalidando la especie en 1894. Pero no sería hasta más tarde, en 1915, en donde tras nuevos registros fósiles no solo se había encontrado uno, sino una familia completa, siendo ahora una especie válida y completamente real, nombrando a la criatura Godzillasaurus, debido a unas leyendas del sitio en donde fue encontrado, la isla de Odo, en Japón. Pero no fue el único lugar en donde serían descubiertos fósiles de Godzillasaurus. También hubo un hallazgo de parte de una mandíbula y espina dorsal en Reino Unido, y más tarde el descubrimiento de una vértebra de la cola y parte de las patas en América del Norte. Pero todo cambiaría cuando a finales de la Segunda Guerra Mundial el Museo Ifukube, ubicado en Hiroshima, sufriría la caída de la primera bomba nuclear, ocasionando que la más grande y mejor colección de huesos de Godzillasaurus se perdiera en las llamas. Más tarde, para 1965, algunos fósiles nuevamente fueron encontrados en la isla de Odo, solo que ahora algo extraño se encontró en ese registro fósil. Los mismos fósiles estaban en un estado de preservación único, teniendo tejidos blandos. Solo había un gran problema: la radiación en estos restos era altamente peligrosa. Se llegó a la hipótesis de que en vida el Godzillasaurus había caído en un gran socavón provocado por las lluvias y había muerto, para que sus restos fósiles absorbieran el material radioactivo de las profundidades de la Tierra. Aunque aceptada, la hipótesis no dejó a muchos conformes. Aunque la mayor cantidad de restos fósiles habían sido encontrados en Odo, Japón, en Estados Unidos se habían encontrado por primera vez otra especie de la familia Godzillasauridae, llamándola Godzillasaurus albertaensis, siendo radicalmente diferente al ejemplar japonés, ya que tenía características más adaptadas a un entorno acuático y una vida anfibia. Se descubrieron restos de los brazos y parte de la cola. Estos últimos llamaron la atención, ya que tenían adaptabilidades únicas con una cola mucho más palmeada. Si bien el Godzillasaurus albertaensis había sido un gran descubrimiento, en ese mismo año, 1982, se encontraría por primera vez una cría de Godzillasaurus, siendo un nido completo, además de una madre Godzillasaurus joven. A pesar de ser un dinosaurio carnívoro, el Godzillasaurus demostraba tener instintos paternos bastante altos. Ya para 1991 se encontraría otra especie de Godzillasaurus, dándole el nombre de Godzillasaurus robustus, siendo descubierta en Mongolia. A diferencia de las otras dos especies, Robustus era de dieta herbívora y era más grande, además de tener espinas dorsales mucho más llamativas. A diferencia de otras criaturas como el Stegosaurus, el Godzillasaurus robustus tenía placas dorsales mucho más puntiagudas y con bordes irregulares marcados. Además tenía 3 filas de placas dorsales. Se dio la hipótesis de que quizás se utilizase para dar más calor corporal y almacenar la luz solar de mejor manera. Con todas las especies descubiertas se empezó a clasificar los restos fósiles, determinando una evolución de cada uno de los ejemplares, dejando a Godzillasaurus albertaensis como el más antiguo de la especie, siendo de inicios o mediados del periodo Jurásico, mientras Robustus era de inicios del Cretácico y la especie original nombrada Godzillasaurus odoensis era de mediados del Cretácico. A la par de esto se descubrieron fósiles de una nueva y más pequeña especie de Godzillasaurus muy cerca de la Polinesia francesa, siendo, según una entrevista, uno de los principales encargados de su descubrimiento, un lagarto cuadrúpedo sin espinas dorsales y sin escamas, siendo un pequeño comedor de insectos del periodo Cretácico, comúnmente refiriéndose a él como Godzillasaurus silaensis, siendo el único de la especie en tener un tamaño tan pequeño. Tras nuevas investigaciones se le dio una mejor postura, siendo una criatura bípeda y que tenía espinas dorsales, aunque siendo solo de 2 filas, resaltando 2 espinas dorsales más grandes en los hombros. Aunque diferente en apariencia, seguía siendo de la especie Godzillasaurus.
Con esta nueva clasificación de los fósiles se llegaron a bastantes acuerdos, como que los Godzillasaurus nunca habían convivido entre sí, excepto por una especie en particular que sería descubierta años después. Aunque se llegaron a bastantes misterios por qué Godzillasaurus tenía las espinas dorsales, se llegó a la conclusión de que era para atraer el calor del sol y poderse mantener activos durante todo el día, aunque esa respuesta no convencía a muchos. Además de que la dieta de los Godzillasaurus cambiaba constantemente, siendo una especie que evolucionaba demasiado y también siendo una especie que estaba en constante cambio. Si bien las especies de esta familia son bastante pocas, la piedra angular llegaría con un gran descubrimiento en el año 2000, siendo una especie completamente diferente a todo lo visto, además de que la familia en sí era constantemente atribuida a cambios físicos y evolutivos en su comportamiento y también en su dieta. La pieza final al rompecabezas llegaría en el año 2000, donde unos restos fósiles atribuidos a Godzillasaurus odoensis serían reclasificados, siendo de una especie totalmente nueva, superando a Robustus en tamaño y siendo el último de la cadena evolutiva de la especie, Godzillasaurus ischiurus, teniendo 3 filas de placas dorsales, siendo cada una con bordes irregulares y puntiagudos, una cola similar a la de su antepasado odoensis, aunque mucho más adaptado para nadar, siendo de dieta carnívora comúnmente alimentándose de Triceratops, Lamberosaurus y Ligocristus, además de tener también una dieta basada en pescado, siendo un anfibio que pasaba la mayor parte de su tiempo en las costas, pero no impidiendo adentrarse en tierra y alimentarse de carne fresca, siendo de finales del periodo Cretácico y siendo de las especies que menos expansión tuvieron, siendo muy pocos los ejemplares que se pudieron encontrar y estudiar. Godzillasauridae fue una especie de dinosaurios los cuales tuvieron una evolución en el reinado de los lagartos terribles y que lamentablemente junto a otros dinosaurios sucumbieron tras su catastrófico final en el Cretácico. La familia cuenta con 5 especies hasta el momento, de las cuales uno de ellos es de los dinosaurios terópodos carnívoros más grandes del que se tiene registro. Aún se sigue investigando para encontrar más restos fósiles y posiblemente, muy posiblemente, más información de Godzillasaurus. Costas de la isla de Odo, 2006. En las costas de la isla de Odo apareció una forma extraña y maloliente. Parecía ser un cocodrilo en descomposición. Algunos de los moradores salvaron los monstruosos restos de más de 8 metros de largo. Pasaron unos meses. Un paleontólogo arribó a la isla para estudiar los restos, de los cuales ahora solo estaban sus huesos, en un altar dedicado a una deidad antigua del mar, una leyenda. El paleontólogo, al analizar los huesos, se topó con que no era un cocodrilo, era algo más conocido de la misma Odo, un Godzillasaurus, que había estado vivo y que murió hace no más de unos meses atrás. Era el gran descubrimiento del siglo, pero había algo extraño: los huesos presentaban radioactividad, además los dientes y parte del cuerpo no estaban formados completamente. Era una cría. Debido a las fuertes tormentas, el paleontólogo no pudo partir esa noche. A mitad de la noche, todos los habitantes escucharon un rugido tan antiguo como la tierra misma, algo de las profundidades del mar, como si el mismo océano se levantara, como si fuese un gorila con el tamaño de una ballena. Quizás para el público, los Godzillasaurus sean solo fósiles, pero todo eso estaba a punto de cambiar, porque había regresado, más poderoso que nunca.